hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Predicación de la palabra de Dios sobre la paciencia en el cristiano. Porque son situaciones nuevas para los adultos, algunos perdiendo trabajos, los niños en casa sin poder salir al parque, al colegio. Hay muchas situaciones nuevas para todos. El tener que llevar mascarillas, el tener que llevar guantes a la hora de salir, el no poder salir de las casas. Para algunos hasta el aburrimiento, ¿no? No sé si habéis visto algunos memes de esto, algunos vídeos donde aparecen este que sale en el balcón disfrazado y cantando me aburro, me aburro, me aburro, ¿no? Y bueno, supongo que porque no ha vivido eso en otros momentos. La realidad es que estamos en situaciones nuevas y situaciones donde no nos hemos visto antes. Además, las relaciones en este tiempo a veces están tensando. A veces están tensando porque nunca como antes hemos tenido relaciones tan cercanas. Eso es parte también de lo que está ocurriendo, de lo nuevo que estamos viviendo en medio de toda esta situación. El hecho de a veces relaciones tan cercanas ha provocado también algunas cosas y vemos en el telediario también cómo aumentan pues los conflictos en las relaciones, incluso precisamente por eso. El teletrabajo es otra de las cosas nuevas. Toda esta situación nueva está provocando toda una serie de cambios en la sociedad, cambios que ya los estamos teniendo, pero también cambios que van a venir. Y eso es quizás, además de todos esos cambios que vienen, lo que de algún modo está provocando en muchos son una serie de efectos, porque todo este confinamiento, toda esta situación está provocando, por un lado, incertidumbre, porque no se sabe muy bien lo que va a ocurrir en el futuro, hay miedos, hay preocupación, hay a veces tensiones en relaciones, es parte de lo que podemos estar viviendo, nerviosismo, el hecho de estar siempre encerrados provoca nerviosismo también en algunas situaciones, en algunas vidas. A otros, todo este confinamiento le lleva a ir más a menudo a la cocina y abrir la nevera más veces de la cuenta. Hay muchas consecuencias de toda esta situación. Y evidentemente las últimas previsiones del gobierno, que han estado alargando de nuevo otra vez, ayer mismo, el periodo, el tiempo en el que se va a levantar el estado de alarma, pues van de algún modo haciéndonos pensar que cuándo saldremos de esta, cuándo vamos a volver a la normalidad, porque también el gobierno estaba diciendo que incluso hasta diciembre ciertas actividades no se van a poder realizar, porque la situación en la que estamos viviendo pues es compleja y lo que viene pues también parece que puede ser complejo. Entonces, en toda esa situación que todos estamos viviendo, de una manera o de otra, creo que hay una cosa que necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo. Una cosa que necesitamos para poder enfrentar también los tiempos que vienen, que vamos a tener que enfrentar. Y es algo que evidentemente encontramos en la palabra, porque la palabra nos llama y nos invita a vivirlo. Estoy hablando de la paciencia, hermanos. Creo que eso es una virtud que encontramos en las Escrituras y que las Escrituras nos llaman a experimentar, a vivir. La paciencia es una virtud que el Señor está de algún modo utilizando, como dice también Santiago, las pruebas para poder producir en nuestras vidas esa paciencia. La paciencia es algo que nosotros como creyentes necesitamos seguir desarrollando y que a la vez necesitamos seguir permitiendo que Dios produzca en nuestras vidas y lo necesitamos para poder enfrentar los tiempos en los que estamos viviendo. En la Biblia se nos habla mucho sobre la paciencia. En Hebreos 12,
1 nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia va a ser una de esas virtudes que los creyentes tenemos que seguir buscando en nuestras vidas y permitiendo que el Señor desarrolle para poder enfrentar los tiempos que vienen. Si vamos a Colosenses 1, capítulo 11, Pablo estaba pidiendo fortalecimiento para los colosenses en paciencia. Mirad lo que dice el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Son, además, los términos en griego a veces se alternan, sirven para paciencia y longanimidad, se usan para los dos. Es macrocimia y jupomeno, son dos términos que a veces se traduce paciencia y longanimidad. Son textos que nos hacen ayudar la palabra esta lo que nos enseña es la necesidad de poder vivir en ese esperar, que ahora veremos es básicamente la idea que podemos extraer de ese término. Entonces, encontramos además que es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Si vamos a Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y dice paciencia. Es otra de las características que surge del Espíritu en nuestras vidas. Es lo que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Y luego me gustaría leer Santiago 5:7, dice, hablando de del fin de la venida del Señor, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. De nuevo nos habla a los creyentes sobre la necesidad de la paciencia en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro vivir, en nuestro actuar. Y eso era algo que el Señor estaba hablándome estos días sobre la necesidad de la paciencia. Y creo que esa es una de esas virtudes que necesitamos en este tiempo y que vamos a necesitar de aquí en adelante hasta que el Señor venga, y estamos en ese tiempo de que la venida del Señor está cerca, y el consejo de Santiago es precisamente esperarle con paciencia. Y la pregunta que me gustaría haceros es ¿fácil la paciencia? ¿Cuánta paciencia tienes? ¿Cuánta paciencia tengo? ¿Dónde me cuesta más ser paciente? ¿Cómo desarrollar la paciencia? Es parte de lo que me gustaría brevemente, a través de la palabra, ver en esta mañana. Y me gustaría empezar comentando primero sobre la paciencia, lo que no es. Porque a veces lo podemos confundir. La paciencia no es una virtud natural. La paciencia que encontramos en las Escrituras no es una virtud que surge de un temperamento melancólico, flemático, porque a veces podemos entender que la paciencia es eso, pero lo que a veces lleva el carácter flemático especialmente es a la pasividad. La pasividad no es paciencia. Pasividad es una cosa que evidentemente lo que hace es evitar el poner en marcha la acción. La paciencia provoca acción, no necesariamente está parada, porque evidentemente luego veremos qué es lo que hace la paciencia, y evidentemente tiene que ver con la búsqueda de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de paciencia no estamos hablando de un carácter que es más pasivo, es más flemático, no estamos hablando de eso. Lo opuesto de la paciencia, para poder entender un poquito la paciencia, voy a usar un poco de contrastes. Uno es precisamente también lo que es lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de la paciencia? Bueno, la impaciencia, claro, obvio, ¿no? Hoy estamos en un tiempo de la sociedad, en un tiempo de la historia, donde nuestra sociedad es impaciente.
Hoy lo queremos todo para ayer, no para hoy o mañana, sino para ayer. Y todo lo queremos ya. Nadie quiere esperar. Odiamos las colas. La sociedad encontramos que busca todo lo express. Hoy queremos el colacao express, el café express, hoy queremos los divorcios express, queremos que los portes nos lleguen de manera express, el transporte tiene que ser express. No sé si habéis visto, hay un pequeño vídeo que sale un perro diciendo que está esperando un paquete de Amazon. Y el perro está corriendo, saltando los muros de la casa porque está ansioso por el paquete que tiene que llegarle. Bueno, eso es a veces parte de la realidad de nuestro mundo. Estamos acostumbrados a que todo sea ya, a que ocurra. La satisfacción tiene que ser instantánea. Cualquier aspecto de la vida, lo que queremos lo tenemos que querer, pero ya. Y la realidad es esa, es que estamos viviendo en una sociedad que de algún modo, evidentemente, fomenta esa impaciencia, No sé si habéis visto gente que se ha enfadado en una cola porque está esperando y empieza a gritar, a despotricar y empieza incluso a insultar simplemente porque no quiere esperar. Bueno, es parte de lo que ha ocurrido. O gente que va en un coche y delante quizás con una persona mayor, va más lenta y es capaz de pararse al lado de la persona, gritarle porque le está haciendo esperar o un sinfín de situaciones. La impaciencia nos lleva a cosas como esa, ¿no? Y son cosas que provoca. A veces la impaciencia también provoca el tirar la toalla en algo que sabemos que está bien, que es correcto, pero como no vemos el fruto que esperamos ya, tiramos la toalla. A veces un estudiante puede tirar la toalla porque no está viendo el fruto de lo que le gustaría. Puede ser, no solo en un estudiante, sino en cualquier otra situación. A veces puede ser algo que provoque que tiremos la toalla por impaciencia. En realidad la impaciencia es una capacidad, es una incapacidad para esperar, una incapacidad para esperar algo que estamos buscando o que estamos esperando que llegue o una incapacidad para soportar algo que estamos sufriendo o por lo que estamos pasando. Es esa falta de capacidad de saber esperar y de saber soportar. El esperar y el soportar tiene mucho que ver con la paciencia y es parte de lo que ahora veremos también un poquito más adelante. ¿Qué produce la impaciencia en la persona? ¿Qué es lo que produce la impaciencia? Bueno, produce nervios. El nerviosismo es una de las cosas que provoca. Otra de las cosas que provoca es la ira. A veces provoca ira, enfados. Otras veces la impaciencia provoca prisas. Cuando somos impacientes tomamos decisiones sin pensar, sin realmente evaluarlas y se toman malas decisiones. Entonces, eso es parte también de la consecuencia de la impaciencia. Palabras hirientes. A veces en la impaciencia el ser humano es capaz de sacar por su boca insultos o críticas o lo que fuera por esa falta de impaciencia. La impulsividad sin control, una impulsividad que a veces puede provocar incluso daños, es falta de la impaciencia. En la Escritura encontramos muchos ejemplos también de impaciencia. Encontramos a Israel en el capítulo 17 de Éxodo, no vamos a leerlo, pero simplemente lo menciono, si luego lo queréis ver, Éxodo 17, 1 y 2, ahí vemos cómo Israel en el desierto, en el transcurso de ir a la tierra prometida, se encuentran sin agua y empiezan a enfadarse, a hablar contra Moisés, y empiezan a pedir que les provea Dios de agua, y que en Egipto tenían todo lo que deseaban y ahí estaban muriendo de sed. Moisés mismo pasó por el tema de la impaciencia. Él cuando en Números 20 el pueblo le está pidiendo agua también, de nuevo otra vez le pide agua, el Señor le dice que hable a la roca, que va a salir agua de la roca. ¿Recordáis qué es lo que hizo Moisés?
Moisés no habló a la roca. ¿Sabéis qué hizo? ¿Os acordáis? Golpeó la roca con su vara. Dios le había dicho que cogiera su vara y que le hablara, pero no que le golpeara la roca. ¿Sabéis qué fue eso también? Fue otra expresión de impaciencia, de cansancio de parte de Moisés por toda la presión que estaba recibiendo a lo largo de los años también de un pueblo que le estaba presionando a él. Y saltó por ahí. Y es parte también de lo que ocurre en nuestras propias vidas. Es lo que podemos experimentar. De nuevo Israel, en Isaías, encontramos en el capítulo 30 un pasaje en el que Isaías está siendo amenazado por Asiria. Israel está siendo amenazado por Asiria y la manera de poder defenderse ante la amenaza de invasión de Asiria por parte de Israel es buscar ayuda en Egipto. Y el Señor le dice que no busque en Egipto, busca en mí, confía en mí, trata de esperar en mi ayuda, en mi defensa, que es lo que evidentemente necesitaba. Y eso es lo que dice en el versículo 15 de Isaías 30. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Paciencia, espera en mí. Dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y Israel contestó, y no quisisteis. La impaciencia de Israel fue que no estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios y cómo Dios iba a ayudarles. La impaciencia es algo que tenemos que reconocer en nuestras vidas y tenemos que tratar de evitar y tenemos que tratar de permitir a Dios que transforme para que esa impaciencia se convierta en paciencia y podamos vivir en nuestras relaciones de una manera paciente. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. La paciencia es una virtud. La paciencia es una virtud. Es una fortaleza del carácter cristiano. La impaciencia es una debilidad. Lo que Dios busca en nuestras vidas es hacernos fuertes. Lo que Dios busca en nuestras vidas es que podamos realmente vivir de esa manera madura, sabia, desarrollando la virtud, el fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con la paciencia. Y la palabra nos invita a eso, hermanos. Si vamos a Proverbios 14, verso 29, dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Ese tardar tiene que ver con paciencia, con saber esperarse. Y mira lo que dice en la siguiente línea, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que el impaciente lo que hace es descubrir qué es lo que hay en esa realidad al evidentemente airarse o expresarlo de otras maneras. Pero la virtud es vivir en paciencia y eso es parte de lo que el Señor está buscando en nuestras vidas. Como antes leíamos, el autor de Hebreos nos llama a correr la carrera con paciencia. Hermanos, es parte de lo que tenemos que buscar en nuestras vidas. Y la paciencia la necesitamos en estos tiempos para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Todas las cosas nuevas que estamos teniendo que enfrentar, lo que va a venir nuevo, lo tenemos que enfrentar en esa paciencia que viene de parte de nuestro Dios a nuestras vidas. Y esa es una virtud que evidentemente tenemos que seguir desarrollando. La paciencia tiene que ver con esperar lo que no llega todavía. La paciencia tiene que ver con esperar lo que no llega todavía. Y tiene que ver, en otras ocasiones, con soportar dificultades de la vida que no nos gustan. Soportar cosas en la vida que no nos son agradables. Y a veces la paciencia tiene que ver con esas dos cosas. Por un lado, con esperar lo que no llega, y eso es precisamente lo que encontramos en textos como Romanos 8:25. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Lo que está diciendo es que para esperar lo que estamos esperando, necesitamos esperarlo ¿cómo? Con paciencia. Dice, con paciencia lo aguardamos. Es como si dijera, con paciencia lo esperamos. Es lo mismo. Y es una de las necesidades grandes que tenemos en estos tiempos, es seguir recordando sus promesas, y en esas promesas esperar con paciencia, porque es precisamente lo que la palabra nos sigue recordando. Si leemos Hebreos 6:15, de nuevo también nos va a insistir en la misma idea. Y habiendo esperado con paciencia, habla de Abraham, como Dios le había respondido, le había dado esa promesa, y la respuesta de Abraham fue esta: y habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa. De nuevo, la paciencia es como una virtud que nos ayuda a poder realmente recibir, alcanzar, como dice Hebreos, las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. La paciencia es parte del fruto que Dios quiere seguir produciendo en ti y en mí. Y no estoy hablando como si la hubiera alcanzado, ni mucho menos. Tengo mucho que aprender en cuanto a paciencia. Precisamente por eso, porque sé que la palabra nos invita y nos llama a vivir en esa paciencia, y porque el Señor nos llama a crecer en paciencia. Y eso es parte de lo que mi vida necesita. Yo me doy cuenta en áreas de mi vida donde yo necesito crecer en esa paciencia. Y estoy seguro que también vosotros tenéis que crecer en ella, y es parte de lo que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Dice Hebreos 10:36, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. De nuevo, la paciencia para poder ver las promesas cumplidas en nuestras vidas. ¿Sabéis que uno de los ejemplos más claros de la paciencia fue, aparte de nuestro Señor Jesús, fue Job? De hecho, Santiago, haciendo referencia a Job en el capítulo 5, verso 11, dice aquí, tenemos bienaventurados a los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero ahí una de las cosas que resalta es la paciencia de Job, y es parte de lo que vemos en su vida. En la vida de Job vimos paciencia. Creo que es cuando tú lees el texto de Job, encontramos por un lado evidentemente dolor, que eso es algo que también vemos como ejemplo para nuestras vidas, porque en medio de todo el dolor que Job estaba experimentando, en medio de todas esas tribulaciones, todo ese sufrimiento, Job lo que hace en su dolor es constantemente ir a Dios. Constantemente va a Dios, con muchas cosas que no entiende. Hay cosas que no está entendiendo, y tú lees el libro y lo que revela precisamente es que hay situaciones en las que él no entiende, pero él va a Dios. Él busca al Señor en medio de todas esas situaciones. A veces es fácil quizás caer, y Job podría haber caído en alejarse de Dios, en decir, esto no tiene sentido, en haberse llenado de amargura porque estaba sufriendo todo lo que estaba pasando por su vida, pero no hizo eso, no cayó ahí. Fue con su dolor a Dios y le expresó su dolor a Dios, pero no se alejó de él, amargado, como si esa fuera la solución. No, que va, todo lo contrario, se quedó pegado a Dios. Con dolor y expresando su dolor, sí, pero pegado a Dios. Y ese fue Job, el que además tampoco se rebeló ni luchó contra Dios, no. Confió en él y esperó pacientemente la intervención de Dios. Y hay un texto tremendo en el libro de Job que refleja esa confianza paciente de Job, y es precisamente Job 19:25. Dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y él al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará
sobre el polvo. Él tenía confianza, él sabía quién era su Dios y estaba esperando pacientemente el momento en el que Dios se revelara, actuara en su propia vida y bendijera su vida y le ayudara en medio de todo el dolor y todo el sufrimiento que estaba ocurriendo. Nosotros también tenemos, hermanos, que esperar de ese mismo modo, porque tenemos promesas también. Y no sé los tiempos que nos quedan por delante, cómo van a venir. Sé que son complicados, pero ahí en medio de esos tiempos tenemos que seguir confiando en Dios, que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Dios no es hijo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel con sus hijos. Y la paciencia es parte de ese fruto que nosotros tenemos que seguir desarrollando. La paciencia espera, y es lo que vemos también en la vida de Job, espera en Dios. Y eso yo creo que es una de las cosas que más, o el resumen, si hay un resumen que me gustaría comentar o decir sobre la paciencia, tiene que ver con el esperar en Dios. Y tiene que ver precisamente con eso que la palabra nos sigue recordando. La espera, la paciencia, es fruto de la fe. Y eso es lo que había en Job. También es cierto, como ocurría en Israel en algunos momentos, que la impaciencia era fruto de la incredulidad, de no confiar en Dios, de no creer en Él. Por eso la gran necesidad nuestra es la de seguir confiando, como la palabra nos sigue recordando, y vemos en algunos textos de la Escritura cómo la fe y la paciencia van unidas. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe es una virtud que sale al lado la paciencia es una virtud que sale al lado de la fe y que evidentemente surge también de la propia fe. Y eso es parte de lo que encontramos ahí. Y encontramos también en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia, tenemos que seguir rogando al Señor que nos ayude a vivir en esa paciencia, en ese saber esperar en el Señor en estos tiempos, hermanos. Necesitamos desarrollar y permitir al Espíritu Santo que siga obrando en nuestros corazones y llenándonos de paciencia para poder realmente enfrentar y esperar el tiempo en el que Dios vaya cumpliendo cada uno de sus planes y propósitos con nuestras vidas. Y Dios está obrando en nuestras vidas. Alguno me preguntará, bueno, ¿cómo desarrollar la paciencia? Bueno, hay un versículo que es el que me gustaría animarte a que tú puedas meditar también, especialmente Salmo 130. Es un versículo 5, donde nos invita precisamente a eso, a desarrollar la paciencia y nos dice cómo. Dice así el Salmo 130, versículo 5, dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Esperar, paciencia. Dice, ¿cómo? Sigue leyendo el versículo y dice: en su palabra he esperado. Esa es el, digamos, secreto que podríamos decir, que nos va a ayudar a seguir desarrollando la paciencia en nuestras vidas, a la vez que el Espíritu Santo va tratando de hacer carne esa palabra que estamos leyendo y en la que estamos confiando cada uno de nosotros. Acercarnos a la palabra día a día, como sé que muchos estáis haciendo en estos tiempos que estamos confinados en casa. Yo quiero seguir animándoos a que nos acerquemos a meditar en la palabra, a leerla, a conocerla, a estudiarla y dejar que la palabra siga produciendo en nosotros esa paciencia, esa virtud. Tenemos que acercarnos con un corazón humilde, dispuesto a dejar que Dios hable a nuestras vidas y dejar que Dios nos muestre quizás áreas de nuestro corazón
que no nos gusta ver o no nos gusta mirar, pero tenemos que dejarle con esa actitud humilde y dejar que Él siga hablándonos para poder realmente producir en nosotros aquello que nos es necesario, como dice la palabra en este tiempo que hemos estado compartiendo, esa paciencia que necesitamos para poder enfrentar los tiempos que corren y los que se avecinan. Entonces, me gustaría animarte a que siguieras confiando en Dios, a que, como Dios ha dicho en su palabra, que podamos confiar en todas esas promesas, en todas esas verdades, en todos esos planes y propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que me gustaría animarte con este versículo también que estamos leyendo, el Salmo 130. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y me gustaría animarte, Emanuel, Iglesia Emanuel, a que esperemos a Jehová también y esperemos, nuestra alma espere en su palabra también, como nos está diciendo el Salmo. Paciencia tiene que ver con esperar. Esperar tiene que ver con confiar en Dios, en su palabra. Tiene que ver con creer lo que Dios dice en su palabra. Y eso son ideas que están relacionadas, están vinculadas, están unidas. La paciencia, el esperar, el confiar y la palabra son como esos vagones que van llevándonos a la paciencia. Y para terminar, me gustaría, Emanuel, Iglesia Emanuel, me gustaría dejar un par de versículos con vosotros para que el Señor nos ayude a seguir esperando pacientemente en el Señor, como dice el Salmo 40. El Salmo 40, verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios no desecha ninguna de nuestras oraciones. Dios oye cada una de nuestras oraciones. Lo que el Señor también nos pide es que esperemos pacientemente a su tiempo perfecto. Dios tiene el tiempo perfecto para todo. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender. Y en medio de todas las situaciones que podamos estar pasando, que son difíciles, tenemos que aprender también que en medio incluso de esas situaciones Dios está interviniendo, tratando de seguir transformando en nosotros aquellas actitudes, cosas que sobran para poner lo que realmente Él quiere obrar en cada uno de nosotros y hacer su obra. Y para terminar, solo me gustaría dejarte este texto de Miqueas 7:7, que dice así: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y lo voy a leer de nuevo porque me encantó ver el deseo de confianza y de paciencia y de espera que Miqueas se encuentra o está expresando en este versículo. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. En ese versículo que hay es una tremenda expresión de confianza, de espera en el Señor, en el corazón de Miqueas. Que el Señor nos ayude a seguir teniendo en medio de las situaciones de la vida que tenemos que estar enfrentando, que podamos también vivir con esa confianza, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder realmente mirarle a Él y esperar en Él, sabiendo que nuestro bien solo viene de Jehová. Nuestro bien solo viene del Señor. Amén. Bueno, pues hasta aquí la palabra que el Señor había puesto en mi corazón, y me gustaría terminar con una oración y ahora abrimos y compartimos un poquito, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y queremos pedirte que tú sigas ayudándonos, Señor, a crecer, a desarrollar, Señor, esa paciencia en nuestras vidas que nos ayuda en nuestras relaciones. Tu palabra nos recuerda que tenemos que soportarnos unos a otros, que tenemos que relacionarnos, que tenemos que ser pacientes en medio de las situaciones que podamos estar viviendo, que quizás nos cuestan. Señor, ayúdanos a desarrollar la paciencia para esperar también el tiempo que tú tienes para las cosas que nos has prometido y para aquellas cosas que te estamos pidiendo. Señor, danos
esa paciencia para esperar el tiempo perfecto de lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, gracias por tu pueblo. Ayúdanos a seguir creciendo en paciencia en medio de las diferentes situaciones de la vida y poder darte la gloria como te pertenece a ti, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, bendícelos y llévate la gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre.